La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. Querer, hombre, vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Coplas de Jorge Manrique. Hacía tiempo que la muerte roja asolaba al país. Ninguna pestilencia había sido nunca tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su avatar y su sello, el color rojo y el horror de la sangre. Había dolores agudos y repentino desvanecimiento, y luego abundante pérdida de sangre por los poros y la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y en especial en el rostro de la víctima eran el anuncio de la peste, que alejaban a aquellas de la ayuda y de la comprensión de sus iguales. Y todo el ataque, el progreso y la conclusión de la enfermedad eran incidentes de solo media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su presencia a unos 1000 robustos y de corazón alegre de entre los caballeros y damas de su corte, y con ellos se retiró al profundo aislamiento de una de sus abadías encastilladas. Se trataba de una estructura extensa y magnífica, creación del gusto excéntrico pero augusto del propio príncipe. La circundaba una muralla fuerte y alta. Esa muralla tenía portones de hierro. Tras entrar, los cortesanos llevaron hornillos y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Resolvieron no dejar medios ni de ingreso ni de egreso para los repentinos impulsos de desesperación o de locura de los que estaban dentro. La abadía contaba con abundantes provisiones. Con tales precauciones, los cortesanos podían permitirse desafiar al contagio. El mundo exterior podía ocuparse de sí mismo. Entretanto, era una locura sufrir o pensar. El príncipe había provisto todos los elementos para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines de ballet, músicos, belleza y vino. Todo esto, más seguridad, estaban dentro. Afuera estaba la muerte roja. Fue hacia fines del quinto o del sexto mes de su reclusión, y mientras la peste se abatía con furia en el exterior, cuando el príncipe próspero ofreció a sus 1000 un baile de máscaras de la más desusada magnificencia. Era un espectáculo voluptuoso esa mascarada, pero permítanme que primero describa los salones donde se realizó. Eran 7, una serie de salones imperiales. En muchos palacios, esas series forman una vista larga y recta, con puertas plegadizas que se descorren casi hasta las paredes a cada lado, de modo que se pueden tener una visión casi sin obstáculos del todo. Ahí el caso era muy diferente, como era de esperarse dada la inclinación del duque hacia lo rebuscado. Los salones estaban dispuestos de manera tan irregular que la vista abarcaba poco más de uno por vez. Había un marcado recodo cada 20 o 30 metros y en cada recodo un efecto nuevo. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una ventana gótica alta y angosta daba a un estrecho corredor cerrado que seguía los recodos de la serie de salones. Esas ventanas eran de vitrales, cuyo color variaba de acuerdo con el tono predominante de la decoración del salón en que se abría. El salón del extremo, por ejemplo, poseía colgaduras azules, y vívidamente azules eran las ventanas. El segundo salón era purpúreo en sus ornamentos y tapices, y allí los paneles del vitral eran púrpuros. El tercero era todo verde, y otro tanto eran las ventanas. El cuarto estaba adornado e iluminado con anaranjado, el quinto con blanco, el sexto con violeta. El séptimo salón estaba muy envuelto en tapices de terciopelo negro que cubrían el cielo raso y pendían por las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo color y material.
Pero en esa cámara solamente el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los paneles allí eran escarlata, un definido color de sangre. En ninguno de los 7 salones había ni lámpara ni candelabro entre la profusión de ornamentos dorados esparcidos aquí y allá o que pendían del cielo raso. No había luz de ninguna clase, surgida de lámpara o vela, dentro de la serie de salones. Pero en los corredores que seguían a la serie de cuartos, frente a cada ventana había un trípode sólido que sostenía un brasero con fuego, que proyectaba sus rayos a través de los vidrios de colores y así iluminaba penetrantemente el salón. Y de esta manera se producía una multitud de reflexiones vistosas y fantásticas. Pero en la cámara occidental o negra, el efecto de la luz del fuego que se volcaba sobre los oscuros tapices a través de los vidrios color sangre era sumamente horrible y le daba un aspecto tan extraño al semblante de los que entraban que pocos entre los presentes tenían el coraje suficiente para poner los pies dentro de ese ámbito. Era en ese salón también que se erguía contra la pared occidental un gigantesco reloj de ébano. El péndulo oscilaba con un sonido monótono, pesado y apagado, y cuando el minutero completaba el circuito del cuadrante y sonaba la hora, de los pulmones de bronce del reloj surgía un sonido que era claro y alto y profundo y sumamente musical, pero con una nota y un énfasis tan peculiares que, al cumplirse cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a detenerse momentáneamente en su ejecución para escuchar el sonido, y así los que bailaban cesaban por fuerza en sus evoluciones, y había un breve desconcierto de toda la alegre compañía, y mientras aún sonaban los repiques del reloj, se podía observar que los más movedizos se tornaban pálidos y los mayores y más sosegados se pasaban las manos por la frente como si estuvieran en una confusa ensoñación o meditación. Pero cuando los ecos habían cesado por completo, una risa ligera se escuchaba entre los presentes. Los músicos se miraban entre sí y parecían sonreír de su propia nerviosidad y estupidez, y susurraban votos unos a otros, en el sentido de que el próximo repique del reloj no produciría en ellos una emoción tal, y luego, después del paso de 60 minutos, que comprenden 360 segundos del tiempo que vuela, volvía a resonar el reloj y se verificaba igual desconcierto, estremecimiento y meditación que antes. Pero a pesar de estas cosas, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del príncipe eran peculiares. Tenía buen ojo para los colores y los efectos. Despreciaba las convenciones de la mera moda. Sus planes eran atrevidos y vehementes, y sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Hay algunos que hubiesen pensado que era loco. Sus adherentes pensaban que no lo era. Era necesario escucharlo, verlo y tocarlo para asegurarse de que no lo estaba. Él había dirigido, en gran parte, la ubicación de los adornos en los 7 salones para la ocasión de esa gran fiesta, y su gusto había sido la guía que había dado carácter a las máscaras. Por cierto que éstas eran grotescas. Había mucho oropel, resplandor, sabor y fantasía, mucho de lo cual se ha visto luego en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y accesorios que no correspondían. Había fantasías delirantes, tales como las que modela el loco. Había mucho de lo hermoso, de lo salaz, mucho de lo extravagante, algo de lo terrible y no poco de lo que debía provocar disgusto. En los 7 salones se paseaba una multitud de sueños, y estos, los sueños, se retorcían adaptando las formas y el tono de los salones, y logrando
que la desenfrenada música de la orquesta pareciera un eco de sus pasos. Y luego otra vez suena el reloj de ébano que está en la cámara de terciopelo. Y entonces, por un momento, todo está silencioso salvo la voz del reloj, y los sueños quedan congelados donde se encuentran. Pero los ecos del repique se apagan. No han durado más que un instante, y una risa ligera y algo atenuada flota tras de ellos cuando se alejan. Y ahora de nuevo se eleva la música y viven los sueños y se mueven de aquí para allá más jubilosamente que nunca, tomando el tinte de las ventanas de muchos colores por las que entran los rayos desde los trípodes. Pero hacia la cámara que está más al oeste de las 7, no hay ninguno de los enmarcados que se aventure, porque la noche se está disipando y se filtra una luz más rojiza a través de los vidrios de color sangre, y el negro de la tapicería intimida, y aquel cuyo pie se asienta sobre la negra alfombra le llega desde el cercano reloj de ébano un amortiguado repique más solemnemente enfático de cuanto alcanzan a oír aquellos que permanecen en las algazaras más remotas de los otros salones. Pero esos otros salones estaban densamente atestados y en ellos latía fervorosamente el corazón de la vida, y la fiesta continuó entre danzas hasta que al fin comenzó el sonido de la medianoche en el reloj, y entonces cesó la música, como he dicho, y se aquietaron las evoluciones de los bailarines, y hubo una inquietante sensación de todo como antes. Pero ahora la campana del reloj debía repicar 12 veces, y así sucedió. Tal vez que al haber más tiempo fue más el pensamiento que se deslizó en las meditaciones de los pensativos entre los presentes. Y también así, tal vez, sucedió que antes que los últimos ecos del último repique se hubieran hundido por completo en el silencio, hubo muchos individuos entre los presentes que encontraron el tiempo para tomar conciencia de la presencia de una figura enmascarada que hasta ese momento no había atraído la atención de un solo individuo. Y al difundirse entre susurros el rumor de esa nueva presencia, al fin se elevó de todos los asistentes un murmullo que expresaba desaprobación y sorpresa, y finalmente terror, horror y disgusto. En una reunión de fantasmas tal como la que he descrito, muy bien puede suponerse que ninguna presencia común habría podido suscitar tal sensación. En verdad, la libertad de los enmascarados habría sido casi ilimitada, pero la figura en cuestión había superado lo insuperable, yendo aún más allá de los límites del indefinido decoro del príncipe. Hay fibras en el corazón del más temerario que no pueden tocarse sin emoción. Aún para los irremediablemente perdidos, para quienes vida y muerte son igualmente bromas, hay asuntos sobre los que no puede hacerse ninguna broma. Todos los presentes parecían creer profundamente que en el traje y el porte del extraño no había ni ingenio ni propiedad. La figura era alta y delgada y estaba amortajada de la cabeza a los pies con la ropa de la tumba. La máscara que ocultaba el rostro imitaba a tal punto el semblante de un cadáver rígido que el escrutinio más esmerado habría tenido dificultad en descubrir el engaño. Y sin embargo, todo eso hubiera podido ser soportado, si no aprobado, por los locos participantes de la fiesta. Pero la máscara había llegado a asumir el tipo de la muerte roja. Su mortaja estaba manchada de sangre y tenía la ancha frente, así como todos los rasgos del rostro, rociados con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se posaron en esa imagen espectral, que con movimiento lento y solemne, como para representar más cabalmente su rol, se paseaba entre los bailarines, se vio que, primero, se crispaba con un fuerte estremecimiento de terror o disgusto, pero que a continuación su frente se enrojecía de ira.
¿Quién se atreve? Preguntó hoscamente a los cortesanos que estaban cerca de él. ¿Quién ha venido a insultarnos con esta injuriosa burla? Tómenlo y desenmascárenlo para que sepamos a quién debemos colgar al alba del almenaje. Era en el salón del este, el azul, donde se encontraba el príncipe Próspero cuando pronunció esas palabras. Ellas recorrieron los 7 salones alta y claramente, porque el príncipe era un hombre valiente y robusto, y la música había cesado ante el ondular de su mano. Era en el salón azul donde se hallaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Al principio, mientras él hablaba, hubo un leve movimiento de ese grupo en la dirección del intruso, que en ese instante estaba también próximo y que ahora, con paso majestuoso y deliberado, se acercó más al príncipe. Pero debido a cierto temor reverencial que había inspirado la alocada arrogancia de la máscara en todos los presentes, ni una sola mano se adelantó para aferrarla, de modo que, sin que nadie se lo impidiera, pasó a 1 metro de la persona del príncipe, y mientras todos los presentes, como por un impulso, retrocedían del centro de los salones hacia las paredes, comenzó a caminar ininterrumpidamente, pero con el mismo paso solemne y medido, de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, de esta a la blanca, y aún desde la blanca a la violeta, antes de que se hubiese realizado un movimiento decidido para detenerlo. Fue entonces cuando el príncipe Próspero, enloquecido de ira y de vergüenza por su propia cobardía momentánea, se abalanzó apresuradamente a través de los 6 salones, mientras nadie lo seguía debido al terror mortal que se había apoderado de todos. Llevaba en alto una daga desnivelada y se había acercado, en rápida impetuosidad, a un par de pasos de la figura que se alejaba, cuando esta última, habiendo llegado al extremo del salón tapizado de terciopelo, se volvió repentinamente y enfrentó a su perseguidor. Hubo un grito agudo, y la daga cayó resplandeciente sobre la alfombra negra, sobre la cual, inmediatamente después, se desplomó en su muerte el príncipe Próspero. Entonces, reuniendo el alocado coraje de la desesperación, una multitud de los presentes se precipitaron al salón negro y, haciendo a la máscara, cuya alta figura se mantenía erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, abrieron la boca con inefable horror al descubrir que las vestiduras de la tumba y de la máscara cadavérica, que manipularon con tan violenta rudeza, no estaban sostenidas por ninguna forma tangible. Y ahora se reconoció la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los participantes de la fiesta en los salones, rociados de sangre, muriendo cada uno en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de los alegres, y expiraron las llamas de los trípodes, y la oscuridad y la putrefacción y la muerte roja tuvieron ilimitado dominio sobre todo.